¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor Mendoza y quiero darles la bienvenida a este espacio al cual decidí llamar Por si a alguien le importa. Un espacio que siempre quise hacer pero que no me había dado el tiempo de realizar. En esta ocasión quiero hablarles del feminismo. A través de la historia se ha construido una narrativa de que el hombre es considerado el sexo fuerte mientras que la mujer es el sexo débil, además de ser más frágil, menos capaz e inteligente. Se le ha conferido la crianza del hogar y de los hijos, pero también de satisfacer sexualmente a sus maridos. Y así generación tras generación desde el inicio de los tiempos. Históricamente y basándose en esa situación natural, el hombre ha sido el protagonista de decisiones sociales, políticas y culturales. Al paso de los años, muchas mujeres han realizado quejas y protestas enojadas por la situación, pero es hasta el siglo XVIII cuando existe una toma de conciencia colectiva, surgiendo así el movimiento feminista. Vamos a trasladarnos en el tiempo, en el siglo XVIII, y como mujer no puedes estudiar, votar y mucho menos tomar decisiones en tu familia. Ni siquiera te imagines en pensar con quién puedes o no casarte. Entonces surge la Ilustración, esto principalmente en Francia, un movimiento intelectual que define la igualdad entre las personas. Todos somos iguales independientemente de las clases sociales. Esto trae consigo la Revolución Francesa, que trae consigo el nacimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Nótese que no son los derechos de la mujer. Es entonces que aparecen dos mujeres que inician con la primera ola del feminismo. Una es Olympe de Gouges. Ella básicamente tomó el texto y lo editó convirtiéndolo en los derechos de la mujer y la ciudadana, convirtiéndose así en el primer texto que defendía los derechos jurídicos y legales de la mujer. Por otro lado, Mary Wollstonecraft, quien escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Ella argumentaba que la diferencia entre hombres y mujeres no era algo natural, sino más bien cultural, algo que se produce a través de la educación, y abogaba porque la educación fuera igualitaria. Derivado de la primera ola del feminismo, se respondió con una fuerte represión y Olympe de Gouges muere en la guillotina. Muchas mujeres son encarceladas y queda totalmente prohibida la reunión de más de 5 mujeres en calle. Por si esto fuera poco, el Código Civil de Francia, que además se expande por toda Europa en 1800, le exige a las mujeres que obedezcan a sus maridos y además las deja sin derechos civiles ni políticos. Pasó algún tiempo para que llegara posteriormente el movimiento sufragista. Este surge en los países anglosajones, o sea que hablan inglés. Por ejemplo, en Estados Unidos las mujeres estaban luchando por la independencia de su país y también se agrupan para defender los derechos de los esclavos. De ahí, 4 mujeres toman la decisión de viajar a Londres, al Congreso antiesclavistas, pero no las dejan participar por ser mujeres. Después de discutirlo, deciden dejarlas participar pero detrás de una cortina. Indignadas, regresan a su país y ya en Estados Unidos, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton en 1848 en Seneca Falls exponen la Declaración de Sentimientos, con el objetivo de recuperar sus derechos civiles como la libertad de la educación y el voto, haciendo un hincapié a esto segundo con el objetivo o con la idea de que al obtenerlo obtendrían por añadidura sus demás derechos. Y así es que inicia el sufragismo norteamericano, y entonces las mujeres empiezan a exigir sus derechos en masa, con manifestaciones, carteles y todo. Pero no fue sencillo, pues durante años fueron humilladas y pisoteadas. En Inglaterra pasó lo mismo, nada más que ahí se cansaron antes y casi medio siglo después del inicio del sufragio empezaron a dejar de lado las manifestaciones pacíficas para comenzar con huelgas de hambre, encadenamientos, los sabotajes a líderes políticos e incluso bombas e incendios. Y así se logró poco a poco la primera victoria. Pues después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener su derecho al voto. Solo que hay un detalle, el movimiento sufragista es principalmente de burguesas blancas. ¿Y las demás? Bueno, pues entonces aparecen otras feministas como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer, o Flora Tristán, mujer socialista que hablaba de las mujeres obreras y explicaba también la doble represión que sufren, de clase y de género, y argumenta que la mujer es el proletario del proletariado, y es justo ella la precursora del feminismo socialista. Esta ideología radica en que para que la mujer sea libre, se debe de cambiar el sistema capitalista que existe. Y así surgen dos tipos de feminismo, uno que busca la igualdad de derechos y otro que pretende cambiar todo el sistema establecido. De pronto el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Hasta aquí las mujeres han logrado el voto,
están entrando a la universidad y muchas de ellas se alejan del movimiento. Entonces llega Simone de Beauvoir, en Francia. El año es 1949 y es justo cuando sale a la luz su libro El segundo sexo, el cual es para la década el estudio más completo sobre la condición de la mujer, comenzando así la tercera ola del feminismo. Termina la Segunda Guerra Mundial y los hombres regresan a sus hogares. Las mujeres se encuentran en casa y ahora tienen todas las comodidades para ser unas amas de casa felices. Pero algo está pasando. Muchas de ellas se enferman, se deprimen, se vuelven alcohólicas y viven con ansiedad. ¿Qué les está pasando? La socióloga Betty Friedan, en su libro La mística de la feminidad, explica que las mujeres, aun y cuando están viviendo un estilo de vida aparentemente maravilloso, están priorizando el cuidado de los demás y dejando de lado sus propios deseos. El libro se convierte en bestseller y muchas mujeres empiezan a entender lo que les pasa. Entonces surge NOW, National Organization for Women, el mayor movimiento de la mujer que ha ido creciendo hasta la actualidad y busca mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en el ámbito personal, dando inicio al feminismo liberal, y comienzan así a tener espacio en el mercado laboral y los puestos de poder. Esto en la década de los 60. Pareciera que la situación ya se resolvió, pero el hombre se siente atacado y como parte de su naturaleza responde con agresiones, desigualdad en el reparto de tareas y explotación económica. Entonces surge una nueva ola del movimiento, el feminismo radical, pero radical de raíz. Ahora van en contra del patriarcado, el sistema de dominación del hombre que se produce en todos los ámbitos. El feminismo radical concibe que la mujer vaya cambiando día con día sus vidas. Llega la década de los 90 y pasa algo. Parece que el feminismo solo habla de un tipo de mujer. Pero ¿qué pasa con las mujeres transexuales? Las musulmanas, las asiáticas, las africanas, etc. Pues entonces se toma conciencia de cada una de ellas y de que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. A lo largo del siglo XXI se va tomando conciencia de la desigualdad de la mujer en el mundo y surgen movimientos sociales como el Me Too o las marchas colectivas del 8 de marzo. Se ha logrado mucho, pero hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue existiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los cargos relevantes para el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayor parte de los hombres. Y así hemos llegado a la actualidad. Si llegaron hasta aquí, platíquenme lo que ustedes piensan. De pronto podemos llegar a tener más en común de lo que nos imaginamos.